Gracias por venir a compartir el momento, el inicio para el libro de su vida pública, el final de un trabajo de escritura para mí, para la gente que me acompañó, me ayudó, asesoró, leyó, etc. Algunos de ustedes que a lo mejor ahora están acá compartiendo, pero en su momento charlamos en pasillos, en corredores, en aulas. Y la idea es que esta presentación se organice a partir de respuestas que acá las compañeras, las amigas, y entre los tres podamos ir articulando a partir de los temas, las preguntas o las propuestas de ustedes. Una pregunta muy general para quien la quiera tomar y que tiene que ver con el título del libro, ¿no? Que se llama Didáctica del nivel inicial en clave pedagógica. O sea, de lo que se trata es de tratar de, por un lado, pensar la didáctica y el cómo lo hago y el qué necesito saber para poder enseñar en este nivel de enseñanza con niños pequeños, pero por otro lado plantear una reflexión que es más política, que es más social, que tiene que ver con que no enseño yo solo con la puerta del aula cerrada y allí termina mi enseñanza, sino que está atravesada por la historia, por las relaciones, por la cultura. Y entonces, bueno, como veían ustedes esta relación, ¿no?, entre este costado político, digamos, de la didáctica. La didáctica en realidad va de la mano de la política y de la pedagogía, que no está descontextualizada, que quien aprende a enseñar, o como decía acá la colega, pienso en las actividades, solo puedo pensar en las actividades si antes sé para qué niño estoy pensando, en qué contexto social lo estoy desarrollando. Así que creo que un gran acierto del libro de Daniel es justamente esto de haber podido conjugar que la didáctica tiene una mirada mucho más amplia, que quien la desconoce seguramente no va a hacer propuestas interesantes de enseñanza para sus alumnos. Si yo acepto que existe una didáctica del nivel inicial, diría que tiene que haber una didáctica de primer ciclo, una didáctica de segundo ciclo, y uno dice, pero está jugando con las palabras. No, en realidad no, porque los conceptos de didáctica, como decía Lilita también, tienen que ver con un nivel genérico, más amplio, en el cual la pregunta es cómo se pone en juego en cada uno de los niveles. Y respecto de lo que Dani puso en clave pedagógica, me parece que todos los que trabajamos en el ámbito educativo, ese es un punto clave hoy en día. Venimos de demasiadas décadas de una división muy tajante entre lo que es la teoría y la práctica. Teoría es lo que estudiamos para probar y la práctica es lo que empezamos en la residencia. Y parecería que el qué es lo más importante y no el para qué y el por qué, o sea, cuáles son los fundamentos de nuestras acciones. Y eso parecería que le corresponde a la pedagogía, desde un punto de vista teórico, psicológico, sociológico. Ya el solo hecho de que en un mismo libro, en el mismo título, figure la palabra didáctica y la palabra pedagogía, está hablando de un paradigma que intenta romper con la división entre teoría y práctica. No hay una relación pasiva entre la institución, el director, el docente y los niños y el currículum, ¿no? Que esto sería, digamos, como la mirada más tecnicista, ¿no? Donde el docente es un mero reproductor de lo que alguien le dice que haga, ¿sí? Por suerte, los diseños curriculares en los últimos tiempos y en la mayoría de las jurisdicciones son muy participativos, se construyen participativamente, digamos, rompiendo con esta idea de que están elaborados por un grupo de técnicos que no sabe ni quiénes son los niños, ni cómo es la provincia, ni cómo son los docentes. Por suerte hoy, en la construcción de los diseños, hay una participación activa de los maestros, o sea, existe la palabra del maestro en el contenido. Bueno, después se diseñan y se reestructuran junto con los especialistas. Con lo cual,
para el maestro no le es ajeno, no le debería ser ajeno el diseño cuando llega, digamos, así editado en sus manos. Y si fuese así, hay alguien, ¿no?, que es el colectivo institucional, que tiene que tomar la responsabilidad de trabajarlo, retrabajarlo, para que cada uno, cuando llega al aula, ¿no?, y planifica sus clases y elabora las actividades, pueda recrear lo suficientemente, inteligentemente, digamos, estos diseños curriculares y, bueno, despegarse de esta actitud, digamos, tecnocrática de los docentes y ser un verdadero recreador. Vos sabés que, agregando a ello, durante bastante tiempo, incluso con tu supervisor, una de las cosas que uno hablaba era la relación entre el término prescripción e imposición. Exacto. Lo que los lineamientos y las normativas daban eran prescripciones. Por ejemplo, el tema para la jornada institucional, que o lo hacías o morías en el intento, cuando en realidad, cuando la llamo por teléfono y decime, Lilita, ¿hay que hacer ese tema? No, es una prescripción, pero no una imposición. O sea, que los chicos no salen si no están firmada la autorización, es una imposición directamente. O sea, esta diferencia entre cuando algo es una prescripción en el sentido de un organizador y que da espacio a la autonomía, y cuando algo es una imposición, yo creo que es una deuda que todavía seguimos teniendo, este lugar de respetar determinadas normativas y el lugar de la autonomía. Creo que en ese sentido este libro, una de las cosas que más me atrajo también es que es espacio de discusión. O sea, el libro da para discutir, para charlar, para conversar y para poder ver también desde todo punto de vista cómo hacemos para abordar. Sí, bueno, pensaba escuchándolas que también a veces pensar al diseño curricular como aquella instancia que prescribe en el sentido de obligar o que prescribe en el sentido de prohibir, nos hace olvidar también de todo lo que no es ni obligatorio ni prohibido, sino que es posible simplemente, que son cosas que se pueden hacer si uno decide hacerlas, que, bueno, como toda cosa que viene de la política, ¿no? A veces nos imaginamos el nivel de la política geográficamente arriba y el nivel de la pedagogía o de la didáctica geográficamente abajo, como en las expresiones de las escuelas cuando una maestra, una directora dice mirá lo que nos bajaron de la supervisión, ¿no? Porque la supervisión está arriba, o mirá lo que hay que elevar al distrito, porque el distrito está arriba. Entonces uno se imagina la política ahí arriba, y que está bien, el ámbito de la política existe para generar condiciones de posibilidad, porque piensa en términos de derechos, porque piensa en términos del campo de lo posible. Pero una vez que el campo de lo posible está abierto, es un espacio muy versátil, mucho más versátil de lo que uno se imagina, ¿no? Dice, la maestra le dice a los chicos, vamos a merendar. Dispone el espacio, los chicos se sientan y un ayudante, un niño que ha sido designado por la maestra, reparte los vasos. Cuando los chicos los reciben, algunos comienzan a golpearlos contra la mesa, ¿no? El golpeteo seduce al resto y enseguida todos están golpeando la mesa con los vasos. Rítmicamente. La maestra les dice, no golpeo el vaso, chicos, que voy a servir la leche. Siguen. Basta, sala verde. Siguen. Más tarde tocamos los toc-toc. Ahora estamos merendando. Pero los chicos siguen golpeando, muy divertidos y cada vez más fuertes, sin prestar la menor atención a lo que la maestra les dice. En ese momento, entonces, la maestra golpea con fuerza la mesa. Casi tira un vaso. Silencio absoluto. Y sirve la merienda. ¿Está bien o está mal? Entonces, las dos opciones son, está bien. Porque toda libertad se basa en la imposición de un límite. El no, el basta, es una experiencia que funda el propio psiquismo. Recuerdo haber leído un texto tuyo, Ruth, sobre el no hace 1.000.000 de años. De un modo u otro siempre hay un límite. No te preocupes, no soy la abuela. De un modo u otro siempre hay un límite, y ese límite siempre va a ser vivido con cierto desagrado por quien resulta limitado. No les haríamos ningún favor a los niños edulcorando siempre los límites con canciones o juegos, la lechuza, el brochecito, etc. Porque la moral no es siempre democrática. Hace falta interiorizar la ley, porque la ley nos protege, nos convierte en personas sociales, y eso solo se logra sometiéndose a ella. O sea, desde este punto de vista está bien. Y número 2, está mal.
porque el límite impuesto ignora que las reglas solo se aprenden en un contexto significativo. El niño, para incorporar las normas, debe sentir que son justas y necesarias. El docente no debe actuar como un dictador poderoso, sino como un juez bondadoso y siempre dispuesto a escuchar y contemplar opciones. Dos cosas. A ver. Que ya cuando primero, eso se llama posición dilemática. Y de alguna manera una opción dilemática es que perdés. Las opciones dilemáticas son perdés. No hay vuelta que darle, no es ganás o ganás o perdés, es perdés. Me encontré con ese problema desde el punto de vista de la filosofía hace muchísimo tiempo y me di cuenta que, no te lo critiqué en su momento, lo hago ahora, que es preguntar está bien o está mal, es ponernos en una concepción de estados, o este estado o el otro. Para mí la cuestión es cuestión de grados. No es ni está bien ni está mal. ¿En qué grado está bien, en qué grado está mal? Porque estamos hablando de vuelta, que es lo que planteas a lo largo de todo el libro, de una escuela situada, no sitiada, perdón, situada, un docente situado, en el cual no se puede analizar situaciones fuera del contexto y fuera de la situación. Entonces, en una situación dilemática uno puede decir, hoy esto era lo más adecuado. Tengo, como muy bien lo escribe Daniel, que me parece que es importante para todos los que lean el libro, es no elige entre si algo está bien o está mal. Dice, si alguien dijese que está bien, este habría sido su fundamento. Si alguien dijese que esto está mal, este habría sido su fundamento. Y lo más importante en la didáctica hoy en día, no se discuten las acciones. Si yo quiero sentarme a discutir, tengo que discutir fundamentos. ¿Cuál cree que es el mejor consejo que se le puede dar a una maestra en cuanto a su enseñanza? Y bueno, pensar, por ejemplo, cuáles son los conceptos pedagógicos que nos tienen que nutrir para tomar buenas decisiones didácticas y eso trabajarlo colectivamente, ¿no? O sea, entre los docentes. Y me parece que allí hasta inclusive me animaría a decir que puede haber hasta producción de conocimiento de parte de los docentes, ¿no? Con su propia práctica, cuando aprenden esta lógica de analizar en la práctica y sobre la práctica, y de manera colectiva mejor aún. ¿Qué significa hoy en día planificar? La planificación como tal pertenece a la vida cotidiana. Todos anticipamos, prevemos, organizamos. El mayor problema que tenemos los docentes es escribir lo que planificamos. Y ahí pediría que entiendan bien, para todo docente, planificar es dame papel y lápiz, para la mano. Yo planifico en mi cabeza. Yo anticipo, yo preveo, yo organizo, no sé a qué hora llegaré hoy a casa, pero mi marido ya me preparó un mate con tortas fritas, así que yo ya sé que tengo que llegar a una hora determinada para que no la coma de cena y frías. O sea, pensamos, anticipamos y organizamos. Entonces, cuando se habla de la planificación, el problema más grande es cómo encaja eso en un molde que a veces vienen prescriptos. No hay una sola persona que pueda estar viviendo en una forma intencional y voluntaria que de algún modo no anticipe, prevea y planifique. Y la otra de las cosas que se usa para entender lo que es la planificación, yo le juego con los términos, me gusta mucho rever términos y palabras, es la relación que se hace entre planificar e improvisar. El que planifica no puede improvisar. Pues entonces vamos a romper con ese esquema también. Solamente aquel que planificó bien es aquel que puede improvisar mejor todavía. Improvisar jamás es hacer algo de la nada. No es llegar a un grupo y decir, a ver, ¿qué veo en las caras de ustedes? Si ustedes creen que nosotros tres nos sentamos acá a improvisar, yo les puedo mostrar los papeles. Hace 3 semanas que Dani me tiene loca mandándome los papelitos, clarificando todas las cosas. Planificar necesitamos planificar. Lo que vamos a tener que discutir es si los esquemas de planificación no son útiles y del mismo modo, enseñar vamos a enseñar. Lo que tenemos que ver es si el modo de organizar la enseñanza al día de hoy nos es útil o si tenemos que inventar otras maneras. Esto es lo que quiero decir en el sentido de no tiremos nada abajo, usémoslo siempre como plataforma para seguir pensando. La unidad didáctica, el proyecto, la secuencia no son
estructuras que están puestas ahí para obedecer, para encorsetar, para seguir al pie de la letra un método, una suma de procedimientos, para rigidizar, sino que están ahí para inspirarnos. Y que si yo quiero hacer algo y no sé si cabe en la estructura de la unidad didáctica o del proyecto, pues lo tengo que hacer igual, tomando lo que me sirve de cada estructura didáctica. Y el otro eje, la otra palabra que todavía no sonó y que amerita sonar es la palabra juego. En primer lugar, me interesa retomar del juego el juego es la actividad en la cual las personas aprenden a pensar. Esto es algo que habitualmente no se enseña. O sea, juego como lo social, como lo dramático, etcétera, etcétera. En juego se aprende a pensar. Si hoy en día poder pensar significa manejar el pensamiento sistémico y el paradigma de la complejidad, o sea, manejarnos con alternativas, donde se pone más de manifiesto es en el juego. En el juego los chicos manejan y intentan alternativas. Ahora, que aprenda a pensar un chico durante el juego también depende de la actitud del adulto. Lo que quiero decir con ello es, cuando hablamos del tema de juego, es una actitud lúdica. Ya no me importa a qué se llama juego y a qué no. Quizás lo provoqué ahora, pero esto se llama también una propuesta lúdica. El libro es una propuesta lúdica. Dejen de poner la palabra juego en un solo lugar, en un rincón o en algo. Si no quieren hablar en algunos niveles, como en la secundaria, a veces hablar de juego es medio difícil porque los chicos en la secundaria no juegan, empiecen a hablar de propuestas lúdicas. O sea, lo que importa es que esto forma parte de nuestra vida, y lo que hace Dani en el libro es recuperar todo lo que tiene que ver con el juego y agregarle este plus, capitalizar la idea del juego y agregarle más, para que no nos quedemos en nada de lo que ya existía solamente, no negamos nada de lo que existía, pero hay algo más. Y quiero compartir, si la quiere, ¿vos querías agregar algo? No. Te veo, bueno. No, atentamente. Estas son las últimas palabras del libro, que son un epílogo, y que dice así. Clara fue mi maestra de sala de 4. Recuerdo que era, además de maestra, este es el texto que yo te leí en un micro, volviendo ¿de dónde? De Puerto Madryn. Exacto, y entonces ella aceptó prologar el libro. Recuerdo que era, además de maestra, actriz, que no era joven ni rubia, como se supone que son las maestras jardineras en los dibujos de algunas revistas didácticas, sino madura, morocha, un poco canosa y de mirada dulce, que nos hacía jugar mucho, que para que aprendamos cuál era la derecha y cuál la izquierda, nos hacía apoyar una de las manos sobre un cuaderno y pasaba corrigiéndonos por las mesas, o sea que ahora está mal, pero en esa época estaba bien. Que nos hacía pintar unos dibujos bellísimos que traía mimeografiados, porque fotocopias todavía no había. Es poco lo que recuerdo en realidad y mucho lo que olvidé. Sin embargo, la recuerdo como en el centro de una experiencia intensa, trascendente, íntima, profunda. Cuando estudié para ser maestro, como ella, escuché decir a mis profesores que el argumento "quiero ser docente de nivel inicial porque me gustan los nenes" no era suficiente. Forjé entonces la idea de que mi motivación era, al contrario, la de ver en los niños a los adultos que podrían llegar a ser. Mi argumento era el siguiente: cuando yo ando por ahí, me encuentro con gente en la calle, algunas me resultan interesantes, me caen bien, quiero conocerlas, y otras no, otras todo lo contrario. Hay gente que roba, que mata, que miente, que vive una vida profundamente hundida en la infelicidad y el odio. No todo se ve por la calle a simple vista, pero digamos que esto no es más que un modo de encuadrar esta reflexión en una pequeña historia. Ahora bien, el argumento concluía afirmando que todos ellos, los buenos, los malos, habían sido niños. Habían tenido 2, 3 o 5 años y habían despertado la ternura de los adultos. Habían soplado las velitas, se habían tirado por el tobogán, habían visto la tele, habían ido al jardín y a la escuela primaria. Y en ese momento tal vez todos ellos eran niños adorables. Y pensé entonces que el maestro es aquel que puede mirar al niño y ver algo más que la ternura que el niño le provoca. No es que la ternura esté mal, por supuesto, pero quizás, pensaba, el maestro es aquel que tiene un compromiso con el adulto que el niño será. Clara había sido mi maestra y quizás había visto en el niño que yo era al adulto que podría llegar a ser. Quizás a ella le importó ese compromiso y tal vez por eso hoy la recuerdo. Busqué entonces a Clara, mi maestra de la sala de 4, y la encontré. Viejita ya, me atendió el teléfono y escuchó atentamente este relato. No tenía ni idea de quién era yo. Tal vez
Por compasión, al final de la conversación, creyó recordar mi apellido y me devolvió el gesto trayendo mínimos detalles en los que reconocí como protagonista probable a mi hermano mayor. También había sido alumno de él. No tuve el valor para sacarla de su error, porque en realidad, aunque no estaba segura de asociar mi nombre o mi apellido con mi rostro, estaba complacida y emocionada de recibir ese llamado. Pensando lo mejor en los días siguientes, me di cuenta de que esa maestra tenía justo lo que yo me había imaginado, justo lo que creo que un maestro debe tener. Tenía una construcción ética de su lugar de maestra. No es que yo fuera un número más, yo era uno, cada uno, cualquiera, este.